Muy buenas noches, mi nombre es Eileen Natalia Aguirre Galvis. El día de hoy para la materia de cálculo diferencial vamos a realizar una actividad que consta de demostrar lo aprendido a lo largo de la materia y para este caso yo voy a explicar cómo realizar un análisis completo de una función. Como objetivo tenemos que vamos a analizar el comportamiento global de la función aplicando pues derivadas para estudiar los cambios que tiene esta en todo su desarrollo y vamos a interpretar los resultados matemáticos en algún contexto. La función que vamos a analizar es f de x es igual a x elevado a la 3 menos 3x elevado a la 2 más 2. Y lo que vamos a hacer es analizar esta función que es polinómica, la cual es continua en todos los números reales, lo que permite un estudio completo de todo su comportamiento. Decimos que la función es polinómica porque no tiene raíces ni divisiones y porque en su desarrollo tiene el uso de potencias. El dominio en este caso no representa ninguna restricción porque corresponde a todos los valores reales, ya que la función no tiene denominadores ni raíces que limiten pues su definición. Para el desarrollo de la primera derivada lo vamos a hacer por pasos para poder demostrar todo el procedimiento matemático que se debe realizar. Entonces tenemos como función f de x es igual a x elevado a la 3 menos 3x elevado a la 2 más 2. Entonces x elevado a la 3 vendría siendo nuestro primer término a derivar, menos 3x elevado a la 2 sería nuestro segundo término y más 2 sería el tercer término. Entonces, para derivar el primer término debemos usar la regla de derivación que dice que x a la n vendría siendo n, que sería el exponente x a la n menos 1. Entonces, básicamente cuando tengo el primer término, yo tomo x a la 3 y eso me quedaría como 3x elevado a la 2. ¿Por qué quedaría de esta manera? Porque pues baja el exponente que vendría siendo 3 y en el uso de exponentes voy a hacer una resta, entonces 3 menos 1 pues me queda 2 y es por eso que me queda 3x elevado a la 2. Este aporte pues vendría siendo positivo al cambio y hace que la función pues crezca. En el segundo término derivado tengo menos 3x elevado a la 2 y esto es igual a 6x y es un aporte negativo al cambio, lo que hace que la función en su comportamiento disminuya. Y para el tercer término, esto vendría siendo una constante, yo no tengo cómo derivarlo, entonces básicamente la tasa de cambio sería cero y no afecta el comportamiento de la función, pero tampoco se incluye. Entonces, como resultado final, yo tengo que f de x es igual a 3x elevado a la 2 menos 6x. Se aplica la derivación para obtener una tasa de cambio instantánea y permite analizar el crecimiento y el decrecimiento de una función. Para hallar los puntos críticos de una función, debemos empezar por igualar el resultado de esa primera derivada a cero. Entonces yo acá tengo que 3x a la 2 menos 6x es igual a cero. Y para este caso, pues lo que vamos a hacer es aplicar una factorización con factor común. Entonces, tengo que 3x a la 2 es igual a 3x por x y que 6x es igual a 3x por 2. Es de esta manera que yo puedo sacar el factor común y el resultado de ese factor común es 3x por x menos 2. Y en este escenario lo que tenemos que hacer es usar la regla de cero, donde indica que a por b es igual a cero. Entonces, si a es igual a cero o b es igual a cero, en este escenario, para yo poder hallar los puntos críticos, tengo que x vale cero, entonces 3x por cero me da cero, y que en el otro punto tengo x es igual a 2, por lo tanto,
x menos 2 es igual a 0. Y de esta manera es que yo puedo hallar los dos puntos críticos. Entonces, como resultado tenemos x es igual a 0 y x es igual a 2. Y como recapitulación del ejercicio, tenemos que los puntos críticos se obtienen al igualar la derivada a 0 y resolver la ecuación mediante un proceso de factorización. Para el crecimiento y el decrecimiento de la función, vamos a hallar los intervalos. Entonces aquí tengo tres intervalos que me dice que la función, el primer intervalo crece y crece en menos infinito hasta 0 y yo puedo corroborar eso mediante una aplicación. Entonces tengo acá que x es igual a -1 y cuando yo sustituyo, pues reemplazo, perdón, los valores de ese -1 donde iría la posición de x, tengo como resultado un 9 y un 9 es positivo, es decir, que esto me representa un comportamiento de crecimiento en la función. También me indica que tengo un intervalo de crecimiento cuando está en 0 a 2 y para corroborar esto, pues decimos que x es igual a 1 y cuando reemplazamos el término, el resultado me da -3 y el -3 pues es un valor negativo y al ser un valor negativo, pues el comportamiento de la función se vería afectado con un decrecimiento. Y como último intervalo tengo que em, entre 2 e infinito la función vuelve y crece y para confirmarlo acá pues x es igual a 3. Aquí se me fue una x pero no aplicaría, solamente x es igual a 3 y cuando sustituyo el término en la operación, esto me da igual a 9 y 9 es un valor positivo. Entonces aquí otra vez el comportamiento de la función es que vuelve y crece. Entonces yo más o menos desde ya puedo anticiparme e identificar que la función está intervenida por tres términos. Entonces uno ya va pudiendo como dimensionar la forma que va a tomar la función. Para la segunda derivada, tenemos que f de x es igual a 3x elevado a la 2 menos 6x. Entonces vamos a volver a resolverlo por términos. Entonces en el primer término yo tengo x a la 2 y eso me da como resultado 2x. Y como el 3 yo no lo pude derivar, el 3 sigue acompañando la operación, entonces aquí tenemos que 3x elevado a la 2 vendría siendo 3 por 2x, que es igual a 6x. Y para el segundo término a derivar, yo tengo que derivar x, porque el segundo término vendría siendo menos 6x. Entonces, para x en este caso vendría siendo 1 y menos 6 por 1 es igual a -6. De esta manera, pues yo puedo derivar a x. Entonces, como recapitulación en este punto, en el primer término, el 3 no se deriva, solo acompaña. El exponente se debe derivar con la regla que mencionamos anteriormente en la primera derivación y derivamos x en el segundo término. Y como resultado final yo tengo que 6x menos 6. La segunda derivada se obtiene derivando nuevamente la función, lo que permite analizar la variación de la pendiente. La concavidad. La concavidad, para poder empezar a desarrollarla, yo tengo que igualar a 0 los términos. Entonces, de ese resultado de la segunda derivada, tengo que 6x menos 6 es igual a 0. Y yo aquí tengo que empezar a aplicar los valores y empezar a jugar con los números para poder confirmar esto. Entonces tengo que antes de 1, es decir, que antes del 1 pues está el 0, entonces x vendría a valer 0 para esta aplicación de este ejercicio. Y cuando yo reemplazo el término en el número en la posición de x, pues tengo que cuando x es igual a 0, tengo un resultado de -6. Este valor es negativo, entonces quiere decir que la función es cóncava, pero hacia abajo. Y después de 1, pues después del 1 viene el 2, entonces x es igual a 2. Reemplazo el término en la posición de x y me da un resultado de 6, un número positivo.
Entonces, en este caso, pues la función es cóncava, pero hacia arriba. Entonces, aquí yo puedo identificar con valores la concavidad, donde dice que hacia abajo se representa desde menos infinito hasta uno, y hacia arriba se representa desde uno hasta infinito. El punto de inflexión. El punto de inflexión, pues básicamente me entrega cuál es ese punto de concavidad, y es el punto de inflexión ocurre cuando x está en 1, que es básicamente donde x cambia la función, porque pues si yo tengo tres intersecciones, hay un punto donde cambia el comportamiento, y eso es lo que se denominaría en este caso como punto de inflexión, y en este caso pues el punto de inflexión sería 1. Entonces esto se lee de la siguiente manera: f de x es igual a 0 y x es igual a 1. Entonces x sería igual a 1. Para esta sección tenemos una interpretación clave y vamos a hablar de lo que significa máximo local y mínimo local. Y un máximo local viene siendo el tope hasta donde la función crece y crece y crece, y de ahí ya no puede crecer más y luego comienza en su comportamiento a decrecer. Eso sería el máximo local. Y el mínimo local es cuando la función llega hasta el tope de la parte de abajo y luego comienza a subir. Entonces, para los términos de máximo local y mínimo local, pues yo tuve primero que haber hallado los puntos críticos de la función. Es por eso que yo ya sé que x es igual a 0 en un máximo local y x es igual a 2 en un mínimo local. Y aquí tenemos dos puntos importantes que nos dice que en x igual a 0 se representa un máximo local, ya que la función pasa de crecer a decrecer, y en x igual a 2 se presenta un mínimo local porque cambia de crecer a crecer. En un contexto de la vida real, pues se puede representar este comportamiento en una variable como las ganancias de la moneda, donde el máximo local indica el punto mayor de rendimiento y el mínimo local el punto menor de desempeño. Y como un ejercicio aplicativo, AWS, que es un proveedor de servicios de cómputo en la nube, tiene servicios de optimización de cómputo, y para poder identificar cuánta capacidad de cómputo tiene que proveer AWS y cuándo cambia esa capacidad y cómo escalarlo, pues eso, todo ese cálculo se tiene que hacer mediante un proceso matemático, y ahí es donde también se aplican las derivadas. Bueno, y como gráfica de la función, aquí vamos a corroborar lo que ya hemos hablado previamente. Entonces, para la función f de x es igual a x elevado a la 3 menos 3x es elevado a la 2 más 2x, yo tengo que el máximo local de mi función va entre 0 y 2, el mínimo local va entre 2 y menos 2, que vendría siendo este de acá, y el punto de inflexión vendría siendo 1, que es lo que básicamente por donde se intersecta la función y ya empieza a cambiar su comportamiento, y pues que los extremos vendría a ser ese máximo local y el mínimo local. Y como conclusiones tengo que el uso de la derivada permitió analizar el comportamiento total de la función, identificando con precisión los puntos claves de donde crece una función y donde decrece. Y los puntos críticos obtenidos evidencian la existencia de un máximo local en x es igual a 0 y un mínimo local en x es igual a 2, lo que permite interpretar los cambios significativos en el comportamiento de la función. Y la segunda derivada, pues facilitó el análisis de la concavidad, determinando que la función cambia su curvatura en x, y a eso es lo que se le llama punto de inflexión. Y con la representación de la gráfica que explicamos previamente, se confirmaron los resultados analíticos, evidenciando coherencia entre el desarrollo matemático y la interpretación visual. Y la aplicación de estos conceptos en un contexto real permite comprender cómo las matemáticas modelan fenómenos como crecimiento, disminución y optimización de costos en diferentes áreas. Muchísimas gracias.